Buenas. Bueno, visto y considerando los últimos acontecimientos que venían sucediendo, nada, tuve problemas con internet, la transmisión y todo eso, así que, bueno, decidí hacer una serie de videos. Voy a tratar de hacer un video por tema, que no sea tampoco bastante largo, y que les dé algunas pautas a ustedes para poder guiarse con la lectura, ¿sí? En este caso vamos a arrancar con Pigeon Rivière, específicamente lo que es el grupo operativo, ¿sí? Eh, Vamos a tener dos textos para trabajar lo de los grupos operativos. El que es fundamental es este, el que están viendo en pantalla, que es estructura de una escuela destinada, que es el que nos quedamos la otra vez en el, cómo es que se cortó la transmisión. ¿Sí? Ahí voy al archivo, a ver si... Ahí está. Bueno, el principal es este, ¿no? Le subí también otro archivo que es similar a este, no es este. A ver. Este es otro, pero bueno, es similar me parece a este que está escrito a máquina. Eh, sí. En fin, en casi todos los textos donde trabajemos grupos operativos van a encontrar más o menos lo mismo, ¿sí? Yo les voy a dar algunas pautas para que ustedes con la lectura no se pierdan y bueno, y que les sea más articulable la lectura. Bien, en primer lugar, podríamos empezar diciendo, bueno, quién es Pigeon Rivière. Eh, es un psiquiatra, ¿no?, argentino, psicoanalista, que va llevando los desarrollos de su teoría hacia el campo de lo social, después hacia lo grupal, ¿sí? Eh, un tipo muy interesado, muy comprometido con su época. En ese sentido, la técnica de los grupos operativos aparece también como una herramienta de cambio y de transformación. No se olviden que esa máxima que conocemos del rol del psicólogo, ¿no? El rol del psicólogo es principalmente ser un agente de cambio. Este, Obedece o viene de la mano de estos autores argentinos como Pillon y Blecher, ¿sí? También otros, ¿no?, que aparecen en esta época, en los años 50, 60, en fin. Entonces, el grupo operativo es una técnica, primero que nada, y que apunta al cambio, a la transformación. Por eso se llaman grupos operativos. Grupos operativos, esta última palabra quiere decir que algo opere, que algo se articule con la realidad. Bien, que no sea como una mero teoría y que esté ahí en el aire y bueno, mucho bla 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 y no pasa nada, digamos, típico de y bueno, eso pasa mucho, ¿no? En la psicología, muchos colegas, lamentablemente, tenemos como esa cosa, ¿no?, de darnos eh, de intelectuales y que no nos comprometemos con lo social. Bueno, Pillon apuesta a otra, a una mirada que tenga raigambre en la realidad y por lo tanto nos ubique como sujetos activos ante la realidad y que podamos transformarla si eso nos molesta, ¿no? Por eso uno de los conceptos va a ser el de adaptación activa a la realidad, que tiene que ver con eso, no una adaptación pasiva donde lo que yo veo, bueno, lo asumo casi de manera estoica, si se quiere, ¿no? Acepta el destino y bueno, es lo que te tocó, que va a ser, no sufras al pedo. Lo que dice Pillon es un poco eso, pero la parte de adaptación activa tiene que ver con recibir la realidad y hacer una crítica de eso, ¿sí? De ahí van a venir después otros conceptos que pertenecen más al campo de la psicología social, que tiene que ver con la crítica de la vida cotidiana, ¿no?, que se enlaza muy bien con este concepto. ¿Por qué les digo todo esto? Para que ustedes vean que el grupo operativo eh, tiene una profunda raigambre sobre esto. O sea, está en función de los cambios, ¿sí? Pigeon Rivière se nutre del psicoanálisis inglés, de Melanie Klein, también de los aportes a la psicología de los grupos y a la psicología social de Kurt Lewin, que también lo hemos visto en la cátedra, y de otro, podríamos decir, psicólogo, autor estadounidense que se llama George Mead,
que es autor de una teoría que se llama interaccionismo simbólico, ¿sí? Si les interesa, vayan a investigar de qué se trata, no me voy a detener ahora en eso. Bueno, voy a avanzar un poquito en el texto, ¿sí? Bueno, acá nos va a hablar de la psicología social, los vínculos. Yo simplemente estoy moviéndome acá dentro del texto como para guiarme, pero no voy a detenerme demasiado, ¿sí? Primero que nada, ¿de qué se tratan los grupos operativos? Son grupos centrados en la tarea. A ver si esto lo tengo acá. No, bueno, no importa. Mientras yo voy moviéndome por el texto, les voy contando algunas cosas. Que el grupo operativo sea un grupo centrado en la tarea fundamentalmente quiere decir que no se basa en cuestiones estrictamente teóricas ni, ni abstractas, sino que está centrado en la tarea. ¿Por qué? Eh, Viene de la mano de esto de la adaptación activa también a la realidad y viene también de la mano de este concepto de la realidad, de que somos sujetos atravesados por lo social. Eh, Bien, entonces, la tarea tiene que ver con el trabajo, con el hacer, ¿no? Fundamentalmente, nosotros en los grupos operativos vamos a ver que hay dos maneras de entender a la tarea, ¿no? Una tarea va a ser la tarea explícita, que es la tarea por la cual ese grupo se reúne, ¿sí? Nos reunimos, nos juntamos a estudiar dinámica de grupo, por ejemplo, o nos reunimos a realizar tal evento o a coordinar acciones para llevar adelante tal o cual situación o un evento o etcétera, etcétera, ¿sí? O un grupo terapéutico, bueno, el fin es terapéutico. Acá da algunos ejemplos. Eh, Recién vi acá tarea que estaba marcado. Esto es un texto que lo descargué, no es el que... bueno, habla de la praxis también, fíjense acá, ¿no? La praxis como el hacer, o sea, por eso grupos operativos. Entonces tenemos la tarea explícita por un lado y la tarea implícita por otro. La tarea implícita, no, espero que sí, sí. Bien, con esto de las conductas automáticas les decía, justamente para ahorrar energía y organización y demás, tendemos a resolver diferentes problemas con conductas similares o a veces con la misma conducta. El problema es que eso a veces nos lleva a lo estereotipado y lo que dice Pillon es tenemos que apuntar a la ruptura de esas pautas estereotipadas. Eh, ¿Cuáles son? Él va a decir cuáles son los elementos que están eh, operando al servicio de esas pautas estereotipadas y básicamente son las ansiedades básicas. Y esto viene de la mano de Melanie Klein, ¿no? Las dos ansiedades básicas, esto lo estudiamos en Bion, ¿se acuerdan? Son las ansiedades depresivas y las ansiedades paranoides, ¿sí? Las ansiedades depresivas tienen que ver con el miedo a la pérdida, ¿sí? El miedo a perder algo, y el miedo al ataque está más vinculado a las ansiedades paranoides, ¿no? El miedo a que un objeto externo venga y rompa la unidad grupal o venga con lo nuevo, se instale y nos produzca algún tipo de malestar y demás. El tema es que esos miedos nos bloquean y están al servicio de sostener o mantener las pautas estereotipadas, que no son otra cosa también que una de las formas de las resistencias al cambio. ¿Sí? Bien, bueno, acá justamente les enseña esto, ¿no? Bajo esta tarea explícita subyace otra tarea, ¿no? Que apunta a la ruptura, dice, a través del esclarecimiento. ¿Sí? Acá ya nos está mencionando también una herramienta, el esclarecimiento. Esto va a venir de la mano del
de una de las herramientas del coordinador que tiene que ver con esclarecer, ya sea a través de la interpretación o del señalamiento, que ya lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos, la tarea consiste entonces en la elaboración de dos ansiedades, ¿no? El miedo a la pérdida y el miedo al ataque, ¿sí? Bien, son dos ansiedades, acá lo dice, coexistentes y cooperantes, ¿sí? Configuran la situación básica de resistencia al cambio, ¿sí? Por ahí lo que les venía diciendo, ¿bien? Bueno, acá más abajo nos menciona un poco lo del coordinador. Bueno, el coordinador, ¿cuál es la función del coordinador desde los grupos operativos? Tiene un rol prescripto, ¿no? Que es el de ayudar a los miembros a pensar. Por ahí ustedes van a ver que en algunos textos dice el coordinador es un copensor, ¿sí? Ayuda al grupo a pensar, a pensarse sobre las dificultades propias, sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Tiene dos instrumentos, por un lado es el señalamiento de estas situaciones manifiestas y por otro lado la interpretación de esa causalidad subyacente, ¿sí? O sea, va a interpretar en función de si detecta que hay ansiedades que están haciendo que el grupo se estanque o manifestándose de alguna u otra manera, haciendo que el grupo no pueda avanzar y no pueda asumir los cambios, asumir nuevos aprendizajes, ¿sí? Hay dos roles que tienen que ver desde lo técnico, ¿no? Uno es tiene que ver con los grupos operativos, uno es el rol del coordinador y otro es el rol del observador, ¿sí? El observador es alguien que ejerce un rol de observación no participante y va registrando todo lo que va sucediendo y se lo puede comunicar al coordinador también. Bien, ¿qué otros conceptos tenemos? Los fenómenos universales acá. Bien, fíjense, acá nos van a hablar de algunos, ¿sí? Tenemos la afiliación o identificación, ¿sí? La pertenencia. Ustedes después, uy, justo me sonó el timbre. A ver si puedo pausar esto y sigo ahora enseguida. Bien, ahí estoy de vuelta. Bueno, estábamos entonces con los vectores, ¿sí? Tenemos la afiliación, la pertenencia, la pertinencia. Yo les voy a mencionar, ustedes después acá lo tienen, ¿sí? Cooperación, pertinencia, ¿sí? La comunicación, ¿sí? Ustedes esto después los van repasando, no hace falta que yo lo mencione acá porque ya está claro en el texto. Son fenómenos universales. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje. Son fenómenos que ocurren en todos los grupos, ¿sí? Visión los detecta y los pone justamente al servicio de la teoría para que podamos aplicarlo. Acá encontramos el factor TLE, por ejemplo, esto viene de la mano del psicodrama, que esto vamos a ver después en otra clase o en otro video. El factor TLE tiene que ver con, se lo asocia mucho desde el psicoanálisis a la transferencia, pero quizá para Moreno sea algo previo a lo que tiene que suceder para que un vínculo se instale, ¿sí? El factor TLE es como una cuestión afectiva, un sentimiento que tiene que ver con la simpatía o la antipatía que alguien me puede causar, ¿sí? Acá habla de una actitud o disposición, ¿no? Acá, disposición positiva o negativa. ¿Vieron cuando conocemos a una persona nueva que de entrada puede ser que te cae re bien o re mal, digamos? Bueno, eso sería el factor tele. Ni le preguntaste nada, ni le hablaste, simplemente con la mirada, con lo que sea, ya te genera algo. Bueno, eso es el factor tele, ¿sí? Que Pisión lo toma de Moreno, otra de sus influencias, para comprender algunos fenómenos del psicodrama, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Por otro lado, tenemos el concepto de ECRO, esquema conceptual, referencial y operativo, ¿sí? Está constituido, bueno, él habla acá de nuestro esquema conceptual, está constituido sobre, bueno, acá cuáles son sus influencias, esto que ya les comenté. Pero bien, vamos a, acá tenemos lo del sujeto sano y la adaptación activa a la realidad, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental. Vamos al concepto de ECRO. A ver si acá tengo alguna guía con esto.
el ECRO significa eso, ¿no? Esquema conceptual, referencial y operativo. Bien, el ECRO es como una especie de mochila conceptual, no solo conceptual, sino de actitudes y acciones con las cuales nos paramos y vemos el mundo, ¿sí? Nos detenemos a mirar o a reflexionar o a la que sea. Todas las personas tenemos un ECRO, digámoslo así, ¿no? El tema es que tiene que ser o un esquema referencial. El tema es que ese esquema tiene que ser además operativo, por eso conceptual, referencial y operativo, ¿sí? Por acá, a ver, creo que tengo eso por acá, a ver, en este texto de... A ver si lo tengo acá, lo comparto con ustedes. Creo que es este, Psicología Social para Principiantes. No. Y esto también se los recomiendo, de Gladys Adamson. Gladys Adamson es como... No, lo tenía por acá, pero bueno, se me fue. No importa. Básicamente es eso, esquema conceptual, referencial, operativo. Obedece... Acá nos habla de las contradicciones de los grupos. No, no nos vamos a meter en eso todavía. Básicamente con que ustedes conozcan la técnica está bien. Acá no, pero no es esto. Bueno, no importa. Vamos de vuelta acá. De ese ECRO individual se va a configurar un ECRO grupal, ¿sí? Todo esto que ocurre en una suerte de espiral dialéctica, va a decir Pigeon-Rivière. Fíjense que ahí toma el concepto de la dialéctica también. Esto también se puede relacionar en el texto de Ancier, donde habla de Sartre sobre los grupos y ¿cómo es? El enfoque dialéctico de los grupos que tenía Sartre. De eso también podemos hablar un cachito en otro video. Ese tema no lo tocamos, me parece, en las clases. Bien. Bueno, entonces es importante este concepto del ECRO. Fíjense que acá habla de es el punto focal de aprendizaje general, permitiéndonos integrar a través del grupo experiencias que nos permitirán la instrumentación. ¿Bien? Acá habla de lo operativo, ¿no? Ya que siguiendo lo señalado por Freud, reformulado por Lewin, toda indagación consiste con una operación, la praxis, ¿no? La praxis en la que teoría y práctica se integran en una fuerza operativa, ¿no? Fíjense las palabras que usa: fuerza operativa, instrumento de transformación del hombre o de las personas, diríamos hoy en el siglo XXI, instrumento de transformación, ¿sí? Bien. El desarrollo de este ECRO permite a los miembros del grupo un mayor incremento de la comunicación, que haya como una mayor sumación de información, ¿sí? Lo que permite que el receptor comprenda el mensaje emitido. Bueno, en fin, es un concepto operativo también el de ECRO. Bien, y después tenemos la teoría de los roles, ¿sí? Bien, para entender los roles desde Pigeon-Rivière tenemos que pensar en lo siguiente. Los roles ocurren bajo un complejo entramado de... es un proceso de asunción y adjudicación de roles, ¿sí? Asumimos y adjudicamos roles en un grupo, ¿sí? Yo asumo un rol en tanto en cuanto también tengo una historia personal que me hace... que hace que ese rol sea asumido por mí, ¿sí? Pero a su vez el grupo, según sus necesidades, esto va de la mano con el concepto de racimo de roles, ¿se acuerdan? Entonces a raíz de esto Pigeon va a tomar dos elementos o dos factores, ¿sí? Que son la verticalidad y la horizontalidad grupal. La verticalidad tiene que ver con mi historia personal y la horizontalidad es lo que está ocurriendo aquí ahora en el grupo, ¿sí? Cuando se tocan lo vertical y lo horizontal, hay como una especie de resonancia grupal. No es una especie, hay una resonancia grupal. Esto lo vamos a ver después desde Ancier.
la resonancia fantasmática, ¿no? Cuando algo de mi fantasma, mi fantasía originaria o una fantasía inconsciente que yo tengo, prende o sí, de repente prende en el grupo, hace eco en el grupo, ¿sí? Es tomada por el grupo porque a la vez es como que todos en el grupo, todas las personas, nos toca algo de eso, qué sé yo, porque estamos interesados o porque compartimos en nuestra individualidad algo de eso. Y eso hace que se vuelva horizontal. Eh, perdón. Con el, donde se puede ver esto es en el concepto del rol del portavoz, ¿sí? El portavoz es alguien que enuncia algo en el grupo, que puede ser una queja, puede ser cualquier cosa, a título personal, pero lo que él no sabe es que inconscientemente también está hablando de algo que el grupo también está padeciendo, ¿sí? Los roles no es que alguien dice yo quiero ser el portavoz, no, esto es un mecanismo complejo de asunción y adjudicación, esto es inconsciente, ¿sí? Y de roles, ¿sí? Los roles se asumen de manera inconsciente, no es que yo digo yo quiero ser el líder, no, el grupo me ubica en ese lugar por las características que yo en ese momento presento, pero además por las necesidades que el grupo tiene. Además yo puedo tener las características para ser líder, pero el grupo no me ve a mí como, o yo no quiero asumir. De repente, no sé, tengo algún mambo con eso y no quiero llevar la batuta. Bien, entonces, el rol del portavoz tiene que ver con el lugar que ocupa algún sujeto en el grupo donde enuncia algo a título personal pero que hace eco en el grupo, ¿sí? Entonces está denunciando a la vez algo grupal, ¿sí? Bien, ese rol es importantísimo porque, bueno, se entrecruzan estos dos factores, la horizontalidad y la verticalidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos otros roles que tienen que ver con el liderazgo y el rol del chivo emisario, que son roles que están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque el líder va a ser el depositario de todos los elementos positivos del grupo, ¿sí? Todas las posiciones, las transferencias, los afectos positivos recaen sobre la figura del líder. Y esto hace que, digamos, toda la parte buena, linda del grupo va ahí, pero también el grupo, al ser un objeto, y esto desde una teoría kleiniana, tiene también una parte negativa, digámoslo así, o una parte que no, con la cual no nos identificamos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un elemento para depositar allí los aspectos negativos del grupo, entonces ese rol lo va a tener el chivo emisario. Acuérdense que los roles, por mi historia personal, porque yo sea medio feo, medio malo, medio qué sé yo, porque tiendo a ser llamar la atención, qué sé yo, lo que sea, por un lado tengo características personales que me hacen ir por esos lugares, pero por otro lado en yo puedo ejercer ese rol porque el grupo de alguna manera me deja. Y el grupo, de esa manera, casi defensiva también, hace que se depositen sobre mí los aspectos negativos del grupo y entonces no asume el grupo esos aspectos, sino que por un mecanismo de división, de splitting, ¿sí? Un mecanismo de separación, de escisión, se escinde el objeto, el objeto grupo en la parte buena y en la parte mala. Entonces, cuanto más malo es el chivo emisario, es más bueno el líder, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener un cuarto rol que es importante, que es el rol del saboteador. El saboteador va a ser definido como líder de la resistencia al cambio, ¿sí? Esto es lo que va a decir Pichon. Es alguien que pone en situación todas las defensas, todo lo que pueda servir para que el grupo no asuma los cambios, no enfrente los cambios, ¿sí? Va a estar al servicio de las ansiedades básicas, ¿sí? Es un rol mucho más pesado, digámoslo así, que el del chivo. El chivo tiene una función que es sostener al grupo, sostener toda la parte fea, bancarse la parte mala del grupo, ¿no? Asumir, de ser depositario de sus aspectos. El saboteador, podríamos decir, es alguien que asume la cuestión defensiva del grupo para no avanzar, ¿sí? Para resiste al cambio. Bien. Y por otro lado, acá ya finalizando con la ficha, con este texto, nos dice
las partes de la sesión de un grupo operativo son tres: apertura, desarrollo y cierre, ¿sí? Y acá nos va a hablar, por ejemplo, de la pretarea, donde la pretarea es el momento en el cual se ponen en juego las técnicas defensivas del grupo, ¿sí? Estas son las ansiedades básicas, ¿sí? Entonces la tarea, como dijimos hoy, va a consistir en el abordaje o en la elaboración de esas ansiedades a través de abordar ese objeto, ¿sí? O eso que es para lo cual se reunieron, ¿sí? Esto en términos epistemológicos nos dice abordar el objeto de conocimiento que se hace penetrable a través de la elaboración, implica la ruptura de la pauta estereotipada, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando esto pasa, hace que en el grupo surja el proyecto tiene que ver con estrategias a futuro, con bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿no? Entonces ahí aparece la planificación, ¿sí? Son otros conceptos que aparecen. En el grupo entonces se plantea objetivos que van más allá del aquí y ahora, dice, construyendo una estrategia destinada a alcanzar dicho objetivo, ¿sí? Bien. Bueno, me parece que con esto estamos con algunas pautas para que ustedes vayan al texto. Cualquier cosa me consultan en el grupo, estoy a disposición de ustedes. Y bueno, hasta acá esto fue un pantallazo para estudiar o aprender sobre grupos operativos de Pigeon Riviera. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.